Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo y, en particular, en la vida de uno de los actores turcos más queridos a nivel internacional, Kerem Bürsin. Hoy, damas y caballeros, vamos a explorar un tema que ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, un reencuentro inesperado de Kerem con su pasado. Pero no se preocupen, no se trata de un viejo amor ni de un oscuro secreto. Es algo mucho más interesante y sorprendente. Verán, hace poco Kerem Bürsin fue el centro de atención gracias a una famosa revista que decidió desempolvar archivos y presentarle al público una faceta de su vida que muchos desconocían por completo. Se trata de un reencuentro con una etapa temprana de su carrera, un momento en el que Kerem estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación y aún no había alcanzado la fama mundial que tiene hoy. Este vídeo va a estar lleno de información jugosa, fotos exclusivas, anécdotas divertidas y, por supuesto, nuestro análisis personal sobre este inesperado viaje al pasado de Kerem Bürsin. Así que si son fans del actor, si les gusta el drama turco o simplemente disfrutan de una buena historia, este es su lugar. Antes de que nos sumerjamos en este apasionante tema, me gustaría recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus actores y actrices favoritos, las últimas tendencias en el mundo del espectáculo y muchísimas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el sorprendente reencuentro de Kerem Bürsin con su pasado en esta famosa revista. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Todo comenzó cuando la revista turca Elle decidió dedicarle un extenso reportaje a Kerem Bürsin, celebrando su trayectoria y su impacto en la cultura popular. Hasta ahí, todo normal. Kerem es una figura muy importante en Turquía y es habitual que las revistas de moda y estilo de vida lo tengan en portada. Sin embargo, esta vez, la revista decidió ir un paso más allá y contactar a personas que formaron parte de la vida de Kerem en sus inicios. Entre esas personas se encontraban antiguos compañeros de clase, profesores de actuación, e incluso el director de una película independiente en la que Kerem participó hace muchos años. Imagínense la sorpresa de Kerem al ver esas caras conocidas y escuchar las historias que contaban sobre él. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la revista publicó fotos inéditas de Kerem en sus años de juventud. Algunas de esas fotos eran realmente increíbles. Lo mostraban con un look completamente diferente al que tiene ahora, con el pelo más largo, un estilo más relajado e incluso con brackets. Era como ver a una persona completamente diferente. Estas fotos rápidamente se viralizaron en las redes sociales, causando un gran revuelo entre los fans de Kerem. Algunos comentaban lo guapo que era incluso en esa época, otros se reían de su look adolescente y otros simplemente se sorprendían al ver lo mucho que había cambiado. Pero más allá de las fotos, lo que realmente llamó la atención fue la historia detrás de ellas. La revista Elle entrevistó a Kerem y él habló abiertamente sobre sus inicios en la actuación, sus sueños, sus miedos y los obstáculos que tuvo que superar para llegar a donde está hoy. Kerem contó que desde muy joven sintió una gran pasión por la actuación. Sin embargo, sus padres no estaban muy convencidos de que esa fuera una carrera viable para él. Querían que estudiara algo más práctico, como negocios o ingeniería. Pero Kerem no se rindió. A escondidas de sus padres, se apuntó a clases de actuación y comenzó a participar en obras de teatro escolares. También se presentó a varios castings, pero al principio no tuvo mucha suerte. Recuerda que en una ocasión, lo rechazaron para un papel porque le dijeron que era demasiado alto. Imagínense. Kerem mide 1,92 metros, lo que lo convierte en uno de los actores más altos de Turquía. Pero en ese momento su altura era vista como un defecto. A pesar de los rechazos, Kerem no se desanimó. Siguió trabajando duro y perseverando en su sueño. Finalmente consiguió un pequeño papel en una película independiente. Aunque la película no tuvo mucho éxito, le sirvió a Kerem para ganar experiencia y para darse a conocer en el mundo de la actuación. Después de esa película, Kerem se mudó a Los Ángeles para estudiar actuación. Allí trabajó como camarero y lavaplatos para poder pagarse sus estudios. Fue una época muy dura, pero también muy enriquecedora. En Los Ángeles, Kerem conoció a muchos actores y directores que lo inspiraron y lo ayudaron a crecer como artista. También aprendió inglés a la perfección, lo que le abrió muchas puertas en el mundo del espectáculo. Después de varios años en Los Ángeles, Kerem decidió regresar a Turquía para probar suerte en su país natal. Al principio, le costó mucho encontrar trabajo. Muchos lo veían como un actor extranjero y no confiaban en su talento. Pero Kerem no se rindió. Siguió presentándose a castings y finalmente consiguió un papel en una serie de televisión.
La serie fue un éxito rotundo y Kerem se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. A partir de ahí su carrera despegó. Participó en varias series de televisión y películas que lo consagraron como uno de los actores más importantes de Turquía. Y luego llegó Senkalkapm, la serie que lo catapultó a la fama mundial. En Senkalkapm, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y atractivo que se enamora de Eda YLDZ, una florista humilde y encantadora interpretada por Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande era innegable y la serie se convirtió en un fenómeno global. Gracias a Senkalkapm, Kerem Bürsin se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo. Su imagen apareció en revistas de moda, programas de televisión y eventos internacionales. Se convirtió en un ícono de estilo y en un modelo a seguir para millones de personas. Pero a pesar de su fama y su éxito, Kerem nunca se ha olvidado de sus orígenes. Siempre ha sido muy agradecido con las personas que lo ayudaron en sus inicios y siempre ha recordado los obstáculos que tuvo que superar para llegar a donde está hoy. En la entrevista que concedió a la revista Elle, Kerem habló sobre la importancia de la perseverancia, la humildad y la pasión por lo que uno hace. Dijo que el éxito no llega de la noche a la mañana y que es necesario trabajar duro y nunca rendirse para alcanzar nuestros sueños. También habló sobre la importancia de rodearse de personas positivas y de aprender de nuestros errores. Dijo que los fracasos son oportunidades para crecer y para convertirnos en mejores personas. La historia de Kerem Bürsin es una historia inspiradora que nos demuestra que con trabajo duro, perseverancia y pasión, podemos alcanzar nuestros sueños. Su reencuentro con su pasado en la revista Elle nos permite conocer una faceta más humana y cercana del actor, y nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes tienen un pasado lleno de desafíos y superaciones. Y hablando de desafíos, Kerem también ha hablado abiertamente sobre la presión que siente al ser una figura pública. Reconoce que a veces es difícil lidiar con la atención constante de los medios y con las expectativas de sus fans. Sin embargo, trata de mantenerse fiel a sí mismo y de no dejarse llevar por la fama. Se enfoca en su trabajo y en las cosas que realmente le importan, como su familia, sus amigos y sus proyectos personales. Kerem también es un activista social y utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos de los animales. Ha participado en varias campañas benéficas y ha donado dinero a organizaciones que trabajan en estas causas. Es un hombre comprometido con el mundo que lo rodea y que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, sin duda, lo convierte en un modelo a seguir aún más admirable. Volviendo al tema del reencuentro con su pasado, es interesante analizar cómo ha evolucionado el estilo de Kerem a lo largo de los años. En las fotos de su juventud, lo vemos con un look más informal y desenfadado, con el pelo largo y ropa cómoda. En la actualidad, su estilo es mucho más sofisticado y elegante. Suele vestir trajes a medida, camisas de seda y zapatos de cuero. Sin embargo, siempre mantiene un toque personal y no teme experimentar con diferentes estilos y tendencias. Su barba también se ha convertido en una de sus señas de identidad. La lleva siempre bien cuidada y recortada, y le da un toque de madurez y sofisticación. En cuanto a su cabello, lo suele llevar corto y peinado hacia atrás, aunque también lo hemos visto con el pelo más largo y suelto. En definitiva, el estilo de Kerem Bürsin es un reflejo de su personalidad, elegante y sofisticado, pero también relajado y divertido. Y hablando de diversión, Kerem es conocido por su sentido del humor y por su actitud positiva ante la vida. Siempre está dispuesto a reírse de sí mismo y a hacer bromas a sus amigos y compañeros de trabajo. Es una persona muy sociable y extrovertida que disfruta de la compañía de los demás. Siempre está rodeado de amigos y familiares, y le encanta pasar tiempo con ellos. También es un gran amante de los animales y tiene varios perros a los que adora. A menudo comparte fotos y vídeos de sus mascotas en sus redes sociales. En resumen, Kerem Bürsin es un hombre multifacético con una personalidad encantadora que conquista a todo el mundo. Su talento, su carisma y su compromiso con el mundo lo convierten en una figura admirada y respetada a nivel internacional. Su reencuentro con su pasado en la revista Elle nos ha permitido conocerlo un poco mejor y nos ha recordado que incluso las estrellas más brillantes tienen un pasado lleno de desafíos y superaciones. Y ahora, para terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas de las reacciones más divertidas y originales que he encontrado en las redes sociales sobre este tema. Algunos fans han creado memes comparando las fotos de Kerem de joven con las fotos de Kerem en la actualidad. Otros han escrito poemas y canciones inspirados en su historia. Y otros simplemente han expresado su admiración y cariño por el actor. Es increíble ver cómo la gente se conecta con la historia de Kerem y cómo se inspira en su ejemplo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hemos explorado el sorprendente reencuentro de Kerem Bürsin con su pasado a través de una famosa revista.
Hemos visto fotos inéditas de su juventud, hemos escuchado anécdotas divertidas y hemos analizado su trayectoria y su impacto en la cultura popular. Hemos aprendido sobre sus desafíos, sus éxitos y su compromiso con el mundo. Espero que este vídeo les haya servido para conocer un poco mejor a Kerem Bürsin y para inspirarse en su ejemplo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora, me gustaría pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el reencuentro de Kerem con su pasado? ¿Les sorprendieron las fotos de su juventud? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? Me encantaría saber su opinión. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir la historia de Kerem Bürsin y a inspirar a más personas. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente estaremos publicando vídeos sobre otros actores y actrices turcos, sobre las últimas tendencias en el mundo del espectáculo y sobre muchos otros temas interesantes. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.